venimos hoy ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, juntos, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento. No esté muy fuerte el micrófono, pero... Pues hoy, hermanos, queremos reflexionar acerca de la palabra de Dios, acerca de algo que es importante para nosotros y que como creyentes no debemos de dejar de lado. Hay ciertas situaciones, hermanos, en las cuales en nuestra vida cotidiana se ve reflejado nuestro origen a través de nuestras costumbres. Muchos de nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero hay ciertas costumbres que están arraigadas en nuestra familia, pueden ser buenas o malas, pero a veces eso revela algo de nuestros antepasados. Es algo muy interesante. Estaba platicando de eso con mis hijos en la semana. Platicábamos un poco acerca de cómo cuando en España en 1492 se genera una expulsión de todas las personas de origen árabe y las personas de origen judío, y muchos pues tratando de quedarse en España, lo que hacen es tomar ciertas costumbres para no revelar su origen, ¿no? Entonces decíamos, esto salió porque preguntaban que por qué había gente que colgaba la carne el jamón o sobre todo aquí en México, el chorizo, ese tipo de cosas. ¿Por qué lo dejaban colgado? Si era necesario dejar colgado eso o no. Y en la realidad es algo que no se necesita dejar colgado. Se deja colgado porque en esa época aquellas personas que querían demostrar que sí eran católicos, que no eran, bueno, que eran cristianos, que no eran ni musulmanes ni judíos, lo que hacían era exhibir que ellos tenían carne de cerdo en su casa, ¿no? Entonces lo dejaban colgado. Y hay personas hasta hoy en familias en nuestro país, aún pasados siglos, que siguen teniendo esa costumbre de colgar la carne, ¿no? Dejarla colgada, sin saber que, bueno, su origen tal vez es ese, que ellos tenían un origen musulmán hace más de 400 años, y quizás, pues, por pura costumbre siguen haciéndolo, ¿no? Así como eso, por ejemplo, hay personas que cubren los espejos, ¿no? Cuando alguien fallece, tapan los espejos. Y uno le pregunta, oye, ¿por qué tapas los espejos? Pues no sé, lo hacía mi mamá y lo hacía mi abuelita, y pues yo lo hago, y no saben que a lo mejor, igual entre sus antepasados, hay algún judío, pero pues ellos no se acuerdan, simplemente lo hacen porque es su costumbre, ¿no? O cosas como echarle sal a las frutas, ¿no? Muchos de nosotros, o no sé si alguno de ustedes acostumbre echarle sal a algunas frutas, pero bueno, normalmente son personas que tienen algún antepasado africano, que es una costumbre que viene de allá, y nosotros simplemente lo hacemos pues porque es una costumbre, vivimos así.
Hay ciertas costumbres en nuestras vidas que hemos aprendido del mundo, que no tienen nada que ver con esto y no son malas las cosas que estoy diciendo. Pero hay ciertas costumbres que sí tenemos, que hemos tomado del mundo y acostumbramos vivir así y pensamos que es correcto porque simplemente siempre lo hemos hecho. Pero como creyentes debemos entender una cosa. Como cristianos hay formas de vivir que nosotros debemos tener. El cristiano sí tiene una forma de vivir. Hay una forma de vivir como creyente. Y son formas que tenemos que aprender y que no podemos simplemente entender que llegan a nuestra vida porque sí. Las cosas van avanzando en nuestra vida. Por eso este pasaje nos plantea ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hay una forma de conducirse en el mundo que refleja nuestra relación con Dios. Es algo importante. El cristiano tiene que aprender esta forma de vivir. Tal vez el mundo nos ha enseñado cómo debemos comportarnos, pero el cristiano tiene que entender que sí hay una forma de vivir como creyente. Hay muchas cosas que no afectan esto. El cristiano es muy distinto en un país y en otro. Tenemos diferentes formas de vida y eso no tiene nada que ver con este punto. El cristiano tiene muchas formas de vida, es decir, un cristiano mexicano pues tiene sus formas de vida y cuando nos visitan los hermanos misioneros pues nos cuesta mucho trabajo eliminar algunos aspectos culturales que nosotros tenemos y le decimos a los hermanos, los hermanos no comen nada de chile, no les den chile. Y los hermanos pues no sé por qué, dicen pues es que nada más le puse ¿cuánto? Nada más le puse poquito para que sepa algo, pero con ese poquito para los que no comen chiles, la muerte para algunos de ellos, se sienten que están ahogando. Nosotros decimos, si casi no le puse nada, nada más le puse uno, pues con eso no tiene nada que ver con una parte ética o moral o espiritual, simplemente son costumbres. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Con que la vida del cristiano tiene una forma en la cual debe ser manifestada. Aquí Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, dice, les ruega y les exhorta, les invita, ¿sí?, en el Señor Jesús, es decir, de una manera, la petición es excesiva, ¿sí?, lo pide con todo el favor del mundo, tomando en cuenta a Jesús, que de la forma en que aprendieron de ellos, ellos también se deben de comportar. ¿Qué es lo que busca Dios para el ser humano? ¿Qué es lo que necesita el cristiano entender dentro de su vida con respecto a cómo debe ser su comportamiento? El versículo 7 nos plantea esta idea. El versículo 7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? Santificación. ¿Hay una forma de vivir como cristiano? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y es algo que ningún cristiano debe evadir. Ningún cristiano puede evadir esta idea. El cristiano no ha sido llamado a inmundicia, sino ¿a qué? Santificación. ¿Qué significa la idea de santificación, hermanos? Ya lo hemos planteado muchas veces. Santo significa apartado para Dios. Santo significa apartado del pecado. Eso implica la idea de santificación. El cristiano está en una forma de vida en la cual tiene que alejarse de las cosas que son pecaminosas y acercarse a Dios, vivir cerca del Señor, estando apartado para Dios. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer nosotros. Tal vez nosotros podamos evadir esta idea de muchas formas y considerar que tal vez el cristiano es anticuado cuando busca vivir de este modo. Pero en realidad no es que seamos anticuados o modernos. Esto tiene que ver con pecado y santidad. Y a veces nos cuesta trabajo hablar de esto en las iglesias. Cada vez se habla menos de esta idea, porque es algo que tal vez a las personas les puede llegar a molestar y que se les comente
con respecto a la idea de que como creyentes debemos vivir a la manera de Dios. Dice el pasaje, versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino ¿a quién? Sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El creyente debe entender esta idea importante. A veces, cuando las personas nos preguntan, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no vives de tal forma? Hay muchas cosas que normalmente como cristianos, o de hecho no son muchas, hay que considerar. Hay algunas cosas en nuestra sociedad que las personas nos cuestionan mucho. Oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no bebes alcohol? ¿O por qué no bailas? Y muchas de nuestras respuestas generalmente suelen ser equivocadas. Una de las respuestas típicas es que en la iglesia me lo prohíben. Y la respuesta no es esa, hermanos. La iglesia no le puede prohibir eso. La iglesia no se lo prohíbe. Es una relación entre Dios y quién, y yo. Y tiene que ver con la búsqueda del creyente de una vida apartada para el Señor. Si esas costumbres me alejan de Dios, yo tengo que alejarme de esas costumbres. Así funciona la vida para el cristiano ahora. Tengo que vivir para agradar a mi Señor. Hay cosas que le gustan a Dios, hay cosas que son correctas delante de Dios, y entonces por lo tanto yo debo vivir de ese modo. Y hay cosas que sin duda yo las puedo ir identificando de acuerdo a su palabra. Cuando empecé a ser novio de la que es mi esposa ahora, me di cuenta que había cosas que a ella le molestaban, ¿sí? No le gustaban, y por lo tanto tuve que dejarlas, ¿sí? Entonces yo llegaba y saludaba de beso a mis amigas, y entonces mi esposa, bueno, entonces mi novia, se enojaba, ¿no? ¿Qué podía hacer? Lo más adecuado era pues dejar de saludar de beso a las personas, y dejé de saludarlas de beso, porque para mí era más importante mi relación con esta mujer que después llegó a ser mi esposa, que la relación con las demás muchachas. Para mí fue importante, así que lo dejé. Hay muchas cosas que nosotros tenemos a veces que dejar para poder alcanzar cosas mejores, superiores, y el cristiano tiene que aprender a dejarlas. En nuestra vida cotidiana hay muchas cosas que a veces nos piden dejar, y es algo que nosotros simplemente vamos aprendiendo. Cuando ya llega uno a una edad como la que yo tengo, es una edad en la cual uno tiene que dejar muchas cosas. Uno va al doctor y ahí es donde uno empieza a decir, tengo que desprenderme de no sé cuántas cosas. Voy con el doctor, me revisa, me pesa, etcétera, y me dice, pues usted tiene que dejar todas estas malas costumbres que tiene si quiere un resultado en su vida, si quiere un resultado positivo para usted. Si usted quiere seguir mal, siga con esas costumbres que va llevando. ¿Cuáles costumbres a veces nosotros tenemos malas, hermanos? Bueno, a usted le gusta mucho el fútbol, pero no más verlo, ¿sí? Así que mejor póngase a hacer ejercicio en lugar de estar sentado viendo la pantalla. Póngase a hacer ejercicio. Deje de comer todo eso que tanto le encanta, que tanto le gusta. Yo sé que lo disfruta mucho, que le gusta mucho la barbacoa, le gustan mucho las carnitas, que le gusta mucho pues todo eso tan sabroso que hay. Pero ¿sabe una cosa? Pues déjelo para ciertos días nada más, no lo coma diario. ¿Sabe qué? Usted no está tomando ningún medicamento, pero usted tiene que acostumbrarse a tomar su medicamento diario a su hora, si usted quiere resultados buenos para su vida. Y nos dan una serie de cambios en nuestras costumbres que a veces cuesta trabajo realizar. Pero tenemos que entender una cosa: si le hacemos caso al médico, ¿cómo nos va a ir, bien o mal? Pues bien, así como que de mala gana lo dicen los hermanos, pero pues sí, nos va a ir bien, ¿sí? Porque a nadie nos gusta dejar las cosas que tal vez nos están causando daño, o bueno, no tal vez, muy seguramente nos están causando daño. A nadie le gusta, ¿sí? Créanme que pues sí, siendo muy sincero, si me ponen mis verduritas así muy bien preparadas y toda una ensalada deliciosa,
y me ponen unos tacos de carnitas, pues la mera verdad, pues sí me voy a inclinar por los tacos, ¿no? O sea, tal vez le agarre un poco de ensalada, pero me voy a comer los tacos. Pero si entiendo cuál es el daño que me causan y hasta dónde he llegado por estar comiendo tantas cosas que no debo, entonces debo decir no, debo dejar estas cosas. Eso se refiere a un aspecto de salud y a un aspecto que podemos vivir cualquier persona en el mundo. Hay cosas que se nos pide realizar algún cambio. En este caso, estamos hablando de nuestra vida espiritual y de nuestra relación con Dios. Es algo distinto. Y en este caso, el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Tesalónica para recordarles algo. Les invita y les exhorta a vivir como habían aprendido de los apóstoles. Por eso les dice nuevamente el versículo 1, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Perdón. El creyente debe entender esto. Nos conviene vivir como el Señor lo marca. Nos conviene. Tal vez tenemos costumbres muy arraigadas, formas de vida que hemos llevado siempre, comportamientos que para nosotros son absolutamente normales, pero en la realidad son cosas que nos van a causar daño y que nos alejan de Dios, pero sobre todo tienen malas consecuencias para la vida de todo ser humano. En este caso, allí en Tesalónica, la ciudad se encontraba en lo que es actualmente Grecia, una zona que estaba influida, bueno, finalmente era la cultura griega la que permeaba en ese lugar, y había una serie de costumbres que eran normales para las personas que vivían en Tesalónica. Tal vez para nosotros hoy lo leemos y nos suena escandaloso, bueno, tal vez cada vez menos, pero en realidad eran formas y costumbres normales para ellos. El versículo 3 dice, y entendemos esas costumbres, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la ¿qué? De la fornicación, es decir, de los pecados sexuales. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí nos habla de una costumbre específica, no es el único problema que tiene el cristiano. El cristiano tiene 1000 problemas, pero aquí era una costumbre específica que padecía los pueblos del sur de Grecia, que estaban en la zona de los puertos. Allí era muy común la inmoralidad sexual, en todos sus casos, ¿sí? Es decir, sí había lo que habla aquí con respecto al adulterio o la fornicación, pero también había problemas de homosexualidad, una cantidad increíble de prostitución, etcétera. Eran problemas complicadísimos en los cuales ellos vivían, pero para ellos era algo normal. Es decir, ellos siempre habían vivido así. Así que vivir de una manera distinta les costaba trabajo entenderlo. Porque cuando yo soy cristiano ya no puedo vivir como lo hacía antes. A nosotros hay ciertas formas y costumbres en las cuales vivimos en nuestra sociedad que también son muy arraigadas y son simples. Y para nosotros es hasta normal y bueno. Y podríamos hablar de 1000 cosas simples, muy sencillitas, pero que pueden ser un problema grave para nosotros. Por ejemplo, aquí en nuestra sociedad, ¿qué tan bien visto es el chisme, hermanos? Pues el chisme es algo normal, ¿no? Pues es común, ¿sí? O sea, hasta pues, en el trabajo hay personas que van a trabajar, pero lo que les anima es ir a ver pues qué chisme pueden contar o qué chisme les van a contar. Y con nuestros vecinos a veces nuestra única relación no es otra, sino simplemente que ver cuál es el chisme que ocurrió, ¿no? Oye, ¿qué pasó anoche? Se oyó mucho ruido, sí, fue en la casa de tal, ¿qué pasó? Y ahí estamos. Y para nosotros es parte normal de lo que es nuestra vida social, tanto así que incluso tenemos programas de televisión especializados en ¿qué?
en el chisme, y no es uno o dos, son muchos programas y nos encanta verlos porque es parte de lo que en nuestra sociedad es normal. Es uno de tantos ejemplos que pudiéramos poner. Pero Dios nos ha llamado para ser chismosos, ¿sí o no? Pues no, no es el fin de un cristiano. Incluso a veces hasta dentro de la iglesia lo hacemos, ¿no? Hermano, cuénteme bien para que pueda orar por usted. ¿Cuál quiere orar por usted? Lo que quiere es enterarse del chisme, ¿no? Y a veces vivimos así. El cristiano debe entender que hay formas de vida que sí son parte integral de ser cristiano. Y como eso es lo que nosotros tenemos que considerar ahora. El Señor nos ha llamado para algo. ¿Para vivir en qué? En santidad. Nuevamente lo decía en el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. A veces como cristianos decimos, yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y vivir de acuerdo a su voluntad, según este pasaje, es vivir en ¿qué? En santidad. ¿Apartado para quién? Para el Señor. Entendiendo claramente lo que implica esto. ¿Qué quiere decir eso de apartado para Dios? A veces pensamos que es alejarnos completamente de la sociedad, vivir aislado del mundo, no ver televisión, no escuchar el radio, y pensamos que eso es santificación. Eso se llama aislamiento. Tanto así que incluso nos lo plantea un poco más adelante, en el versículo 11. Dice, y que procuréis ¿qué? Tener tranquilidad y ocuparos en vuestros ¿qué? En vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Santidad no significa que usted viva aislado, ¿eh? Santidad no significa que usted se dedique a una cosa distinta. Implica que usted tiene que salir a trabajar todos los días y cumplir con los negocios que son su vida. El muchacho que estudia, ¿qué tiene que hacer? Pues ir a la escuela, convivir con sus compañeros, estudiar lo mismo que estudian los demás. Es su trabajo. Usted que tiene que salir a la calle, ir al mercado, las hermanas, no lo voy a hacer porque hay mucho pecado en la calle. Usted tiene que salir a la calle y comprar como siempre ha comprado. Y el que trabaja tiene que ir a laborar y checar su tarjeta y hacer su trabajo como todos los días lo ha hecho siempre. Eso no implica santidad o no santidad. Lo que nos plantea es que tenemos que vivir en este mundo, ocuparnos de las cosas que convienen. Dice, versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de ¿qué? Con los de afuera. El cristiano tiene que aprender a vivir en una sociedad que es distinta a la suya. Aprender a vivir en una sociedad distinta a la forma de pensar de nosotros. Y demostrar a través de nuestra conducta lo que implica ser cristiano. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? De nada. El cristiano tiene que aprender a vivir como creyente en un mundo que piensa de manera diferente. De alguna forma, muchos de nosotros tenemos que entender que así funciona el mundo. Y como lo decíamos otra vez, como tomando un ejemplo respecto al área de la salud, ¿no? Yo que soy diabético, me doy cuenta que muchas de las cosas que están diseñadas en el mundo, para nada están diseñadas para una persona que padece diabetes, ¿o sí? Pues no. Hace rato, muy amablemente, Carla me vio en la clase de escuela dominical, traigo todavía algo de tos, y me ofreció una pastilla, y ya voy a agarrar la pastilla, y ahora como ya traen grandotes los sellos, ¿no? En la pastilla decía, exceso de azúcar, ¿no? Entonces dije, híjole, pues esta pastilla, aunque es para evitar que esté tosiendo, en realidad me hace daño, ¿o no? Pues sí, porque tiene exceso de azúcar, o sea, no está pensada para un diabético, está pensada para una persona distinta. Y si salgo y digo, quiero tomar algo, y voy y veo lo que está exhibido ahí en las tiendas que están aquí enfrente, pues está diseñado todo para que todo tenga azúcar, ¿no? Hasta las cosas que se supone que no tienen azúcar, que son light,
De todos modos traen el sello que dice exceso de azúcar, ¿no? Ah, caray, pues no. ¿Y qué puedo comer de lo que venden aquí enfrente? No, pues venden pan, venden sándwiches, pero todo tiene cosas que no debo comer. Y pareciera que todo está prohibido para mí. Bueno, eso no significa que yo no pueda vivir y que yo no pueda llevar una vida agradable. Me tengo que adaptar a esta forma de vida, porque es una forma de vida que es nueva para mí. Yo antes no era así. Bueno, de joven, ¿verdad? No me preocupaba de estas cosas. Como cristianos, nos enfrentamos a un mundo que también es distinto y que está diseñado no para que el cristiano viva en santidad, sino para que el cristiano, para que cualquier persona esté alejada de Dios o no. Ese es el diseño que el mundo está generando. Así que yo puedo prender la televisión y tal vez puedo ver un programa donde están pasando muchos chistes, todos en doble sentido. ¿Es malo que el cristiano cuente chistes, hermanos? Pues no. ¿Es malo escuchar chistes? No. Pero ¿qué tengo que analizar en este punto? La voluntad de Dios es que yo viva ¿en qué? En santidad. Si esos chistes me alejan de la santidad, de esa relación cercana a Dios, entonces mejor los elimino. Y me busco unos chistes que no sean nada malos. ¿Y me puedo reír de ellos? Claro que sí. Considerando siempre cuál es mi relación con Dios. ¿Puedo escuchar música que no sea cristiana, hermanos? Pues sí, el cristiano sí puede escuchar música que no sea cristiana. Yo desde que era muy joven, cuando se lo explicaba a los muchachos, pues yo me acuerdo, creo que hasta Laura se lo expliqué alguna vez, ¿no? Que decían, oye, pero ¿podemos escuchar música que no es cristiana? Pues sí, porque ni modo que le diga a su novia, te cante Cristo, te ama, yo también. Pues no es lo único que le va a decir a la chica. Pues claro que le va a dedicar canciones que no son cristianas, pero que hablan de algo que es correcto. Pero si usted se da cuenta que escuchar a algunos cantantes de reggaetón le alejan de la santidad, pues mejor no los escuche, ¿sí? Eso es simple. ¿El cristiano puede escuchar música no cristiana? Sí. ¿El cristiano puede ver caricaturas? Sí, las puede ver. ¿El cristiano puede ir al cine? Sí puede ir al cine. Pero en todo tiene que estar siempre vigilante de su relación con Dios, de su cercanía con el Señor. Eso es el punto principal e importante que todo cristiano tiene que darse cuenta. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El cristiano debe considerar esta idea como principal. Tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que convivir con las demás personas, tengo que entender la sociedad, tengo que ver lo que pasa en la política, tengo que entender lo que está ocurriendo con las personas de mi alrededor. Todo eso tiene que ser mi vida. Pero al mismo tiempo, debo entender cuál debe ser mi forma de conducta como cristiano, ¿sí? Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agrada a Dios, así abundéis ¿qué? Más y más. Si usted viene a la iglesia, hermano, no es simplemente pues escuchar unos cantos. También viene a convivir con los demás creyentes para aprender cómo vivir de la manera correcta delante de Dios, y es algo que nosotros debemos considerar. Nosotros aprendemos no solamente pues leyendo las cosas en un libro, sino que hay una edición de la Biblia muy particular, y esa edición de la palabra de Dios es la vida de cada creyente. Cuando usted ve a un hermano que vive de la manera correcta, ve reflejado a Cristo Jesús en esa persona. Y por eso es importante tener relación entre nosotros como cristianos y aprender unos de otros cómo vivir. Claro, muchas veces podríamos decir, es que yo no quiero mostrar mi vida porque estoy viviendo de una manera lejana a Dios. No estoy viviendo como Dios quiere. Dice la palabra de Dios, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Algunos de nosotros decimos, me gusta el cristianismo, me gusta oír la palabra del Señor, me gusta ir a la iglesia, pero ya que me pidan vivir de manera distinta, como que ya no va conmigo.
como que eso ya no me gusta tanto. ¿Sabe una cosa? Si usted no vive lo que está aprendiendo del Señor, en primer lugar, es un tonto, aunque nos suene un poco feo, porque trata de engañarse a sí mismo, porque disfruta de cosas que usted jamás va a aplicar para usted mismo. Está perdiendo su tiempo. Muchas veces lo hemos dicho aquí en la iglesia. A veces perdemos simplemente el tiempo estando aquí, porque nuestra vida no refleja lo que estamos aprendiendo. También el vivir alejado de la enseñanza de Cristo Jesús, simplemente aprenderlo y no vivirlo, nos demuestra lo que es un sentido auténtico de lo que es la hipocresía, y es algo que no es agradable para nadie. Decir que somos una cosa y vivir de otra, pues no debería ser agradable ni para nosotros mismos. El cristiano tiene que entender que hemos sido llamados por el Señor a santificación, y entender también dos cosas: no hay más que dos caminos. Lo decíamos hoy en la mañana en la escuela dominical. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué implica esta idea? ¿Qué es inmundicia, hermanos? ¿A qué le suena? ¿Algo sucio? Sí, pero algo que más que sucio. Es algo más que sucio, ¿sí? Porque sucio es como cuando ando así agarrando algo y ay, mis manos ya están sucias, ¿no? Ya tengo un poquito de mugre aquí. No, lo inmundo es una cosa asquerosa, podrida, horrible, ¿sí? A veces, no sé, yo veo a las personas que trabajan en la basura y se enfrentan a veces a cosas pues, muy asquerosas en lo que van echando, pero ni aún así eso es inmundo. Lo inmundo es algo tremendamente podrido, asqueroso, que cuando lo vemos nos provoca vómito. Es algo horrible, lo inmundo. Bueno, debemos entender una cosa importante. En relación con Dios no hay puntos intermedios, hermanos. No podemos pensar que podemos tener puesto un pie en la inmundicia y otro pie en la santidad. Eso no pasa. No hay una persona que tenga las piernas tan largas para que alcance a tocar uno y otro lado. Decíamos, santidad implica estar apartado ¿para quién? Para Dios, y apartado del pecado. O sea, o estoy del lado de Dios o estoy del lado de ¿qué? Del pecado. ¿Estoy del lado de la santidad o estoy del lado de la inmundicia? No se puede estar en los dos lados, es imposible. El cristiano que piensa que puede tener gran parte de su vida unida a Dios, pero tal vez puedo tener un detalle que me lleve a la inmundicia, está en un error, porque ese simple detalle le lleva completamente a la inmundicia, completamente. Cuando usted va a comer, no sé si a usted le ha pasado, hay quienes somos un poco malos para lavar los platos, ¿no? Entonces lavamos los platos, los dejamos lo más limpio posible, le tallamos ahí, pero resulta que por ahí hubo algún detalle que no le limpiamos bien, ¿no? Si usted le sirve a alguien en un plato que tiene una mancha ahí de comida anterior, la persona, ¿qué le dice de inmediato? Está sucio. ¿Pero está sucio todo el plato? No, pues nada más tiene una manchita, se le quedó ahí pegado un pedacito del pescado de antier, ¿sí? Si nada más tiene tantito, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero sin duda nosotros estaríamos reclamando. Y si fuera un restaurante, peor que nada, ¿no? Le sirven su plato de sopa y viene una mosca ahí. ¿Qué les dice? No, pues tiene una mosca en mi plato, ¿qué va a hacer el mesero? Va y le quita la mosca y usted dice, me lo como bien tranquilo. ¿A poco se queda así usted tan tranquilo? ¿Qué le pide? Pues deme otro plato, ¿no? Yo no me lo como, pero nada más era una mosquita, estaba chiquita. El plato es muy grande y una mosca así chiquita. No pasa nada. Para que algo se contamine, ¿cuánto necesita, hermanos? Solo necesita ¿qué? Un poquito, solo un poquito.
Y el cristiano está acostumbrado en la actualidad a tener un poquito de inmundicia en su vida. Le agregamos tantito, le dejamos ahí, ¿sí? Total, ¿qué puede pasar? Las personas que se acostumbran a la inmundicia, las personas que se acostumbran a la suciedad, empiezan poco a poco a dejar que las cosas pasen. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a ello, estamos comiendo y pasa una cucaracha y se hace un escándalo, ¿no? Hay que matar a ese animal rápido y hay que ver si todo está sucio o no está sucio. Pero cuando nos llegamos a acostumbrar, puede pasar ratas y cucarachas alrededor de nosotros y nosotros estamos perfectamente tranquilos comiendo. No nos causa problema porque ya nos acostumbramos. Y el cristiano actual, en muchos sentidos, está acostumbrado a comer entre ratas y cucarachas. Nos hemos acostumbrado. La inmundicia ya forma parte de nuestra vida y nos hemos olvidado de lo que plantea este pasaje. El Señor nos ha llamado a santidad y no a ¿qué? Y no a inmundicia. Y esto no es solamente un concepto. Esto es algo que aplica para nuestra vida cotidiana, a la hora de ir a trabajar, a la hora de descansar en mi casa, a la hora de ir en el transporte público. En todo momento el cristiano debería estar revisando cómo estoy viviendo. Y no implica que el cristiano viva como un monje escondido. Implica que el cristiano tiene que salir a enfrentar lo que ocurre alrededor de nosotros de la manera correcta. Finalmente, hermanos, en este último tiempo que hemos vivido, hemos aprendido muchas cosas con la situación del contagio del COVID, ¿no? Y había cosas que hacíamos ya muy comúnmente antes y no nos importaba, ¿no? No nos preocupaba. Usted se subía al pecero, agarraba pues el tubo, agarraba lo que fuera, comía en el pecero, no se preocupaba. Podía toser una persona enfrente de usted y usted estaba tranquilo. Pero cuando estaban los puntos más complicados del COVID, pues las personas ya se subían de una manera distinta, ¿no? Y tenían que subirse a un pecero, pues sí, porque no había de otra, ¿no? Y entonces cuando subían, pues hasta sacaban un pañuelo para poder agarrar un tubo, ¿no? Y se ponían cubrebocas para poder respirar allá adentro. Y tenían cuidado, se ponían alcohol a cada rato y mantenían la higiene. Porque sabían que solo un poquito era suficiente ¿para qué? Para contaminarse. Ahora que me enfermé, mi esposa me regañó bien fuerte, ¿no? Fue tu culpa, me decía. Por tu culpa nos enfermamos todos. Yo creo que sí, porque fue el primero que me enfermé. ¿Qué pasó? Pues en algún momento me descuidé, ¿no? En algún momento dejé de hacer lo que debía. Y no solo me afectó a mí, sino que afectó ¿a quién? A mi familia. Y debemos darnos cuenta como creyentes, en este sentido, este llamado que hace el apóstol Pablo para nosotros, que nos exhorta para que vivamos como es debido, a llevar una vida cristiana, que nos quede bien claro, si hay una forma de vida cristiana que implica una idea de santidad, que no tiene que ver con qué como, que no tiene que ver tanto con ciertos aspectos de vida, tiene que ver con mi relación con Dios. Debo entender como cristiano que debo de cuidar mi forma de vida en todos los sentidos, en lo que hago hacia afuera y en lo que hago adentro. Cristiano, ¿sí estás leyendo tu Biblia? Es una buena pregunta para nosotros. ¿Sí la leemos? ¿De veras la leemos o no? ¿La estudiamos, aprendemos de la Escritura o simplemente es algo que decimos que hacemos? ¿Sí oramos? ¿De veras estamos orando en casa? ¿De veras dedicamos tiempo para ello? ¿O solo decimos o nos acordamos cuando es necesario de orar? Si estoy hablándoles a otros de Cristo, ¿estoy cumpliendo con la obra de la cual hablamos hace un rato, hablar del Señor a otras personas o no? ¿Estoy llevando a cabo mis disciplinas espirituales, sí o no? Por ahí empiezan muchas cosas, porque a veces queremos cambiar nuestra vida, pero no tenemos la forma de entender cómo sí debemos vivir. Y si no conozco la palabra de Dios, si no tengo una relación profunda con Cristo Jesús, entonces, ¿cómo voy a cambiar mi vida? Recordemos siempre que nuestro principal ejemplo de vida no son solamente mis hermanos, mi principal ejemplo de vida es ¿quién?
Cristo Jesús. Y si no le conozco a Él, ¿cómo voy a vivir de la manera correcta? Necesito tener una relación profunda con el Señor, acercarme a Él, aprender de Él, ser como Él. Eso es ser cristiano. El Señor nos llama a eso. Usted siempre podrá dedicar tiempo a lo que quiera en su vida. Podrá ir al cine, podrá ver fútbol, podrá divertirse. Siempre hay tiempo para todo. Es parte de nuestra vida. Pero no olvidemos que como creyentes tenemos un compromiso con Cristo Jesús. Y ese compromiso, y mucho de lo que nosotros hemos hecho para acercarnos al Señor, es para tener un cambio de vida. Más de una vez lo hemos dicho. Si tú dices que Cristo te ha salvado, pero vives exactamente igual, entonces ¿de qué te salvó el Señor? Porque parece que no te salvó de nada. Sigues exactamente ¿qué? Igual. La salvación, si bien la veremos consumada en el futuro, empieza en el presente. En un sentido presente, el Señor nos salva de la costumbre y del peso del pecado en nuestra vida cotidiana. Y recuerden que quien se opone a esto, no se opone a los hombres, se opone a ¿quién? A Dios. No están peleando con el pastor, porque el pastor, créanme, si es algo que he tratado de hacer, no andar atrás de ustedes a ver qué están haciendo, ¿no? Porque no sirve de nada tener a alguien que es su nana y que todo el tiempo esté viendo, a ver hermano, ¿qué compró en la tienda? A ver hermano, ¿qué está viendo en la tele? A ver hermano, ¿qué está haciendo con su familia? No sirve de nada tener una nana, porque cuando esté, las cosas van a funcionar, y cuando no esté, pues dejan de funcionar. Las relaciones entre usted y Dios, y lo único que nos queda es decir lo mismo que planteaba el primer versículo de este capítulo. Hermanos, ¿qué? Los exhortamos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Yo también les puedo decir ahorita, les ruego, les exhorto en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús, que se conduzcan de la manera ¿qué? Correcta, porque es lo mejor para su vida. Todo papá se lo dice a sus hijos, ¿o no? Hijo, vive bien, haz las cosas bien, compórtate de la manera correcta, y le dan miles y miles de consejos, y se lo está repite y repite, y el hijo a veces se fastidia, se cansa de que le estén diciendo esas cosas, pero papá y mamá normalmente sí tienen sí tienen razón. Y tal vez a usted le pueda parecer un poco cansado y fastidioso que en la iglesia le estén diciendo, vive de la manera correcta, vive conforme a lo que Dios te está pidiendo. Tal vez le suene pesado estarlo escuchando una y otra vez, pero la verdad, hermanos, es que si no lo quiere escuchar, creo que tenemos un problema, porque usted vino a la iglesia ¿para qué? Créanme que vino para escuchar exactamente eso. Vino para escuchar exactamente. Si usted quería escuchar algo distinto, se equivocó de lugar. Se equivocó de lugar. Más de una vez se lo he dicho a alguna persona en consejería. Tal vez vienen y me dicen, no hermano, es que mira, mi esposa es bien mala y es la peor y se pelea conmigo y la odio. Pues ame a su esposa, quiérala. Pero ¿cómo, hermano? A ver, hermano, ¿usted quiere que le diga que se separe de su esposa? Pues se equivocó de lugar. Nunca le voy a decir eso. Vino con el pastor, ¿qué espera que le diga? Si usted viene aquí pensando que aquí en la iglesia le va a decir, sí, peca, vive mal, al cabo Cristo Jesús ya te salvó, al cabo tú tienes ya vida eterna, no te preocupes, vive mal, pues se equivocó, porque aquí nunca lo va a escuchar. Bueno, por lo menos no de mi parte. No espere eso. Usted viene a la iglesia para reafirmar su fe en Cristo Jesús, para entender que el Señor Jesús sí le marca una ruta que seguir, y no es una idea complicadísima. La idea es simple. No te llamó Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Es simple. No hay más que un camino, la santidad. No hay más que un camino que evitar la inmundicia. Eso es todo. No te compliques pensando en 1000 cosas, 1000 reglas.
Porque a veces es lo que pensamos, ¿qué se permite, qué no se permite? Hermano, ¿puedo mascar chicle entrando al templo? No se trata de eso. Se trata de inmundicia, de pecado, se trata de salvación, de vida eterna. De eso se trata. Y tú simplemente vas a tener que discernir en ese sentido. ¿Esto me lleva a ser santo para el Señor? Lo sigo. ¿Esto me lleva a alejarme del Señor? Lo dejo. Punto. Créanme que no es tan difícil. Créanme que no es tan difícil. Tal vez en nuestra voluntad nos falte. Tal vez fallemos en muchos sentidos en la idea de decir lo voy a aplicar. Pero en la idea del entendimiento, créanme que lo tenemos bastante claro. Cuando usted duda, cuando usted dice, ¿esto estará bien? Pues mejor no lo haga. No lo haga. Haga las cosas con las pies del Señor. Y sin duda le va a ir muy bien, porque es lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad del Señor siempre es buena. Y la voluntad de Dios es que vivamos en santificación. Dios les bendiga, hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos y cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor.